Am, Como indica la diapositiva, se estará hablando del modelo SI, en particular respecto a la constante K y a la potencia beta. Para quienes no sea desconocida lo que es este modelo, el modelo SI es una descripción matemática para el crecimiento de los infecciosos de una enfermedad en una población N. ¿Ok? Entonces tenemos una población N que se va a dividir en los susceptibles y los infecciosos. ¿Ok? Entonces este modelo únicamente lo que hace es describir cómo va a cambiar la cantidad de infecciosos a través del tiempo, dividiendo la población N en dos categorías, los susceptibles o sanos y los infecciosos. ¿Ok? El planteamiento de este modelo se basa principalmente en decir que la razón de cambio de la cantidad de infecciosos respecto al tiempo es proporcional a la cantidad de contactos entre S e I. Es decir, qué tanto cambia la cantidad de infectados, es directamente proporcional a las veces que estos dos grupos hagan contacto. Es decir, se describe de esta manera. Y aquí se representa con un producto la cantidad de contactos, dado que se van a tener S por I contactos, dado estas dos categorías, porque un susceptible tiene I contactos. Entonces queda claro que S susceptibles tendrán S por I contactos en total. ¿Ok? Pasando este planteamiento de proporción directa a uno de igualdad, pues únicamente agregamos una constante de proporcionalidad. Y esta es, digamos, la ecuación base de este modelo SI. ¿Ok? Sin embargo, en otras fuentes encontramos que esta misma constante K se representa como un cociente entre beta y n, definiéndose beta como una variable que describe la potencia de la enfermedad o la probabilidad de contagio que tiene la probabilidad de contagio tras contacto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver de qué depende, de qué depende, de qué depende esta variable, esta beta. ¿Qué me hace que una enfermedad se diga que es más contagiosa que otra? ¿De acuerdo? Entonces, para analizar esta beta, vamos a manejar esta ecuación. Ok, entonces a continuación resolvemos la ecuación. Aquí para resolver la ecuación conviene sustituir la S por su equivalente en I. Queda claro que si a la población total le resto los infecciosos, estoy hablando de los susceptibles. Entonces es evidente que se puede sustituir la S por esta expresión. Desarrollamos y obtenemos esta expresión, que es conveniente para una solución para Bernoulli con n igual a 2, obteniéndose un u igual a la 1 entre i. Escribiendo la ecuación diferencial en términos de u, obtenemos esta expresión. Aquí no nos vamos a detener tanto en el método de solución porque es más, el objetivo del video es otro. Entonces, continuando con esta solución, obtenemos que u es igual a esto que se está indicando. Y escribiéndolo para ahí, tenemos que la solución de la ecuación es esta que se indicó. ¿Ok? Sin embargo, para proceder para análisis, siempre se ha de hacer dos planteamientos. Primero que nada, para esta ecuación de infecciosos dado un tiempo, se van a proponer dos registros. El primer registro es en el tiempo cero. Es en el primero que yo tomo pluma y registro que en un tiempo cero yo estoy detectando una cantidad I0 de infecciosos. Entonces, dado este planteamiento, yo voy a reemplazar en mi ecuación de infecciosos respecto al tiempo y esta t se va a volver un 0. Entonces la exponencial se vuelve 1 y nos queda esta expresión y se iguala. Y de aquí se va a buscar despejarse. Despejándose obtenemos esta otra expresión. Solo que aquí hay un detalle. Aquí en vez de P estaremos hablando de I mayúscula. ¿Ok? Ahí está claro.
Ahora pasamos a la siguiente. Entonces aquí esta parte únicamente fue para despejar C. Entonces a continuación se hará un segundo planteamiento. Este planteamiento es digamos que es uno posterior al inicial. Este se dará en el tiempo X, puede ser a los 2 días, a los 3 días, a los 7 días, y así, ¿no? Siendo Ix igual, siendo la cantidad de infectados en el tiempo X y X. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, en vez de decir T, decimos tiempo X, sustituimos, y aquí el propósito es despejar K. Despejando K obtenemos esta expresión, solo que aquí de nuevo, en vez de P, es I. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí obtenemos la expresión para K. A continuación, ya que tenemos la expresión para K, vamos a escribirla. Noten que este N pasó como un denominador completo, porque es equivalente, ¿no? Este N puede pasar, se puede escribir así o de esta manera. Entonces, únicamente es una forma equivalente. Ahora bien, como ya muchos habrán intuido, esta C ya la conocemos, ya tenemos su valor, la habríamos encontrado en esta diapositiva. Entonces lo que se hace es sustituir. La C sustituye por su equivalente, ¿no? Y procediendo a la simplificación, aquí hay unos pasos intermedios que para que le guste puede darle pausa y seguirlos. Y llegamos a esto. Aquí, fíjense que tengo N. Bueno, aquí faltó la corrección de nuevo. Igual sirve para que ustedes tomen sus apuntes mientras tanto, ¿no? Y ahí está. Entonces tengo N menos IX y N menos I0. Y recordemos que si hacemos esta diferencia que obtenemos, la cantidad de susceptibles X y la cantidad de susceptibles en el tiempo inicial. Y ya estamos viendo de qué depende K, ¿no? Sin embargo, aquí lo que nos interesa es la potencia beta. Entonces tengo que K es igual a esta expresión. Entonces beta, recordemos que es que K es igual a beta sobre N. Entonces la parte del numerador corresponde a lo que es beta. Dense cuenta que este signo menos desaparece al momento de pasarlo como exponente del argumento, intercambiándose lo que es el numerador por el denominador, obteniéndose esta expresión. Aquí podremos dejarlo así y hacer el análisis de cómo cambiaría beta. Sin embargo, vamos a regresarlo a su forma de n menos ix y n menos i0. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una pequeña reflexión. Dada esta expresión, en primera instancia, vemos que si mi tiempo x, bueno, ahí se escribió algo, ¿no? Si mi tiempo x es mayor, mi beta decrece. Eso es en primera instancia. Sin embargo, no únicamente depende de X, sino depende de cantidad de infectados en X y el primer registro de infectados. Entonces, veamos el siguiente planteamiento. Digamos que nuestra cantidad de infectados iniciales es uno ya dado. Entonces, al momento de jugar únicamente con un segundo registro, cuando nosotros tenemos un registro, digamos, grande, ¿qué va a pasar en este término? El numerador será grande, ¿y qué pasa abajo? N menos un número grande, pues va a ser un número pequeño, ¿no? O va a reducirse. Es decir, que este término va a tener un numerador grande y denominador pequeño, entonces este cociente va a ser grande. Es decir, que conforme yo aumente Ix, este término aumenta. ¿De acuerdo? Entonces vemos que beta va a aumentar si mi segundo registro de infecciosos es conforme más grande. ¿Ok? Esto permitiéndonos suponer que tenemos un planteamiento inicial dado, ¿no? Y no únicamente eso, como se mencionó,
Si conforme más grande sea la cantidad de días, pues decrece beta. Para ilustrar esto, veamos una tabla. Aquí hay una situación que únicamente se plantea para asignar números a las variables. Tenemos una población de 50 y se registra inicialmente que se tienen 2 infecciosos. Y luego a los 7 días se encuentra que la cantidad de infecciosos es... Ok, aquí se está planteando que primeramente nuestro primer registro indica que hay 2 infecciosos. El primer día que se tomó pluma nos indican que hay 2 infecciosos. Y mi segundo registro va a ser a los 7 días. Ok, entonces dada esta expresión, donde x es 7, y ¿por qué se pone 48? Porque recordemos que es I0, I0 recordemos que es, I0 es 2, ¿no? Entonces tenemos I0 en el denominador, y acá en el numerador tenemos 50 menos I0, entonces 48 y 2, ¿no? Igual acá, si no me llega a explicar bien, pues prácticamente se sustituyó, ¿no? Los datos. Y ya, entonces lo que haremos es asignarle valores de ix. Estos valores de ix para un valor de 2. ¿Qué pasa? El valor de beta es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque estoy diciendo que en el primer día, no, en el día 0, hubo dos infecciosos. Y adivinen qué, en el día 7 se detuvo que también hay 2. Eso quiere decir que a pesar de los contactos que hubo, pues no hubo ningún infectado nuevo. Es decir, que la potencia de la enfermedad es nula. Y ya trasladando esto al exponente de la exponencial que describe IT, eso nos indicaría una curva constante, una recta constante, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se traslada, ¿no? Como esta beta ya me está indicando algo que es inmediato, ¿no? De que si se mantiene igual, eso quiere decir que la potencia de la enfermedad es nula. Es decir, que tengo una recta constante. Para 10, obtengo que es de puntos 25-60, que es decir, como 25%, 25.45. Y aquí, dense cuenta que no es un modelo lineal, no porque yo haya aumentado más del doble las cantidades infecciosas, la potencia aumentó. ¿Se dan cuenta? O sea, para 10 tengo 25 y para 25 tengo .45, no es proporcional. Sin embargo, aquí sí es proporcional de 25 y 48. Y esto se da dado que al momento de sustituir estos valores de aquí, al momento de sustituirlo aquí en el argumento, se obtiene una relación de cuadrados. Es decir, si echamos pluma, tenemos aquí un 25, tenemos 25 y 25, un 1. ¿Ok? Y si sustituimos un 48, tendremos 48 y 2, es el cuadrado. Entonces, ese cuadrado pasaría como factor y por eso se cumple esto de que es 2 veces. Entonces, aquí lo que tenemos que indicar es que el crecimiento no es lineal. Si va a haber cambios es según el argumento, ¿no? Y ya. Entonces, aquí lo que está describiendo es eso. ¿De acuerdo? Y con eso concluiríamos por hoy. Entonces, la potencia beta queda claro que depende de un segundo registro, siendo este segundo registro el que me va a decir si mi beta va a crecer, qué tanto va a crecer, y también depende en qué tiempo se toma ese segundo registro. Ok, como se mencionó, dado que participa como un denominador, pues me disminuye la magnitud. Y vemos aquí que la probabilidad beta depende de esta expresión. Y queda claro de que si este registro se hubiera tomado los 10 días, las probabilidades serían menores.